Yo tengo que poner a aceptar acá. Yo creo que ahí. Dale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Kevin, R1 de Clínica, y junto con mi compañera Mayumi vamos a hablar un poco sobre síndrome de lisis tumoral. Bueno, durante nuestro recorrido aquí, hemos escuchado mucho hablar sobre el síndrome de lisis tumoral y en lo que llevo en realidad, personalmente, no he visto un síndrome de lisis tumoral como tal per se. Sí hemos visto lo que es aumento de los parámetros, pero bueno, la razón de que la cual no hemos visto uno como tal es porque se hace mucho hincapié en la prevención. Y vamos a hacer una charla corta, pero bueno, hablando sobre lo principal, lo importante que hay que saber sobre el síndrome de lisis tumoral. Es una complicación grave, es mortal, pero bueno, por eso es tan importante la prevención en los pacientes oncohematológicos. Sé que usualmente está asociada a cánceres oncohematológicos, leucemias, linfomas, pero no son los únicos que los pueden dar. También los tumores sólidos también, como el cáncer de mama, pero claro, con una alta carga tumoral. Y ahorita vamos a ver que entre lo que es el síndrome de lisis tumoral espontánea y el síndrome de lisis tumoral secundario a quimioterapia, hay una leve diferencia. Entonces, como definición tenemos que el síndrome de lisis tumoral es la destrucción de la célula tumoral. Aquí les colocamos una imagen clara que vemos la célula tumoral realizando una lisis y a su vez expulsando lo que es el potasio, el fósforo y ácido úrico. Pero bueno, lo importante que hay que saber es que todas las complicaciones que se dan secundarias a este síndrome son por la destrucción masiva que hay de las células y la liberación de estas sustancias al torrente sanguíneo. Por consiguiente, la acumulación de estos en los órganos diana. ¿Cuáles son los principales componentes? El potasio, el fósforo, el ácido úrico y las nucleoproteínas. Bueno, en la etiología tenemos que hay uno que es el más frecuente y que es inducido por el tratamiento, ya sea por la quimioterapias como las ciclofosfamidas y tarabina, biológicos como el Rituzzi, radioterapia, tumores sensibles o incluso algunos corticoides en las leucemias linfoblástica aguda. El espontáneo es menos frecuente, pero sí se puede dar en tumores sólidos con alta tasa de recambio celular, también cuando tenemos necrosis tumoral espontánea, mala perfusión tumoral con hipoxia y lisis. Tenemos que hay veces que tumores muy grandes que tienen mucho consumo metabólico, eh, el suministro no alcanza para todos. Entonces, estas células empiezan a morir, se empiezan a alisar y esto nos puede llevar a un síndrome de lisis espontánea. La principal diferencia entre el inducido y el espontáneo es que el inducido libera mucho más ácido úrico y como no hay replicación de células tumorales, este ácido úrico no se utiliza para las nuevas células tumorales. Sin embargo, en el espontáneo, este ácido úrico sí se utiliza para la formación de nuevas células tumorales. Por eso, en el espontáneo vamos a encontrar lo que es la hipercalemia, pero no vamos a encontrar la hiperfosfatemia. Y bueno, los tumores frecuentes más asociados con los que tenemos el síndrome de lisis tumoral son las leucemias, linfoblástica mieloide, los linfomas, especialmente el de Burkitt, y algunas leucemias crónicas con alta carga tumoral. Bueno, aquí nuevamente la imagen eh, resumiendo un poco. Entre la fisiopatología, eh, las principales características que tenemos son las sustancias, los elementos como el potasio, el fósforo, el ácido úrico, las nucleoproteínas y el calcio. Pero el calcio no es que se libera en la destrucción de la lisis, más que todo lo que se produce es una hipocalemia secundario a la hiperfosfatemia. El fosfato actúa como un quelante del calcio, por lo cual disminuye el calcio en sangre.
Aquí en esta imagen podemos ver, bueno, la lisis tumoral, la liberación de las sustancias y vemos los órganos diana, que principalmente son el corazón por la hipercalemia, que produce arritmias, la hiperfosfatemia, que de forma secundaria produce la hipocalcemia, esto produce convulsiones, arritmias, tetania, y el ácido úrico, que bueno, debido a la acumulación más que todo en los túbulos, este va produciendo cristalización, produce obstrucción, ya sea en la pelvis, en los cálices, lo que lleva a una lesión renal aguda. Entre la clasificación y el diagnóstico tenemos que hay diagnóstico por laboratorio y diagnóstico clínico. Para hacer un diagnóstico tenemos que tener ya sea dos criterios por laboratorio o un criterio por laboratorio y una complicación clínica. Lo que vamos a medir principalmente es el ácido úrico en sangre, que es positivo cuando tenemos mayor a 8, un potasio mayor a 6, un fósforo mayor a 4 o 5 y un calcio menor a 7. Pero para resumir, una disminución del 25%, un aumento o disminución, bueno, aumento en los tres primeros y una disminución del 25% en el calcio. Y para diagnóstico clínico tenemos que tener una elevación de la creatinina 1.5 respecto a la basal, convulsiones, arritmias o muerte súbita, secundaria a alteraciones metabólicas. Cabe destacar que la LDH no está entre los criterios diagnósticos. Se ha estudiado, se ha hecho estudios sobre eso, pero bueno, lo importante que hay que saber de la LDH es que nos marca un pronóstico. Porque bueno, si tenemos un paciente que inicialmente, antes de realizar una quimio, tiene una LDH muy aumentada, significa que tiene mucho recambio celular, o sea, lisis de células tumorales, y esto nos define que va a tener un pronóstico muy malo. Respecto a la prevención, eh, siempre tenemos que clasificar el paciente si son de bajo, intermedio riesgo o alto riesgo. Y bueno, sabemos que los que tienen alto riesgo son los cánceres que tienen alto recambio celular, por ejemplo, las leucemias, linfomas, más que todo la aguda, con una LH muy elevada. Entre riesgo intermedio podemos tener el linfoma no Hodgkin y algunas leucemias crónicas, pero que tengan un bajo recambio celular, por ejemplo, menos de 20.000. Y algunos tumores de bajo riesgo, como por ejemplo los tumores sólidos o de crecimiento lento. Claro, cada uno tiene su forma de prevención y bueno, lo vamos a hablar un poco ahora más adelante. Bien, antes de empezar, ya lo vieron en sala y en el radio, ¿qué medidas de prevención tenemos para la lisis tumoral? Bien, ¿qué más? ¿Cómo le calculan la hidratación? Respecto a la orina, hay una meta define que hay que alcanzar. Cállate. O sea, ok, está bien, la hidratación es lo más importante. Ah, el alopurinol bien, y siempre es solo alopurinol o hay otro fármaco que nos ayuda también para la hiperuricemia. No, sí, como prevención también se puede usar y como tratamiento, pero ¿en qué caso? Siempre. Mm, bien, exacto. Bien. Tenemos entonces la hidratación intravenosa, que es la piedra angular, los que escriben literalmente así en todas las guías de lisis tumoral. Lo que uno que tiene que favorecer en la prevención es 100 mililitros de diuresis por hora. Pero eso en realidad va a ser ajustado al peso. Uno lo termina de redondear en ese número para favorecer, digamos, la eliminación de todos estos electrolitos que están aumentados en sangre. Nada, para, digamos, disminuir la precipitación de tanto del ácido úrico, del fosfato y del potasio a nivel tubular, que es lo que termina generando la lesión renal aguda de los pacientes. Después tenemos el alopurinol,
que es un inhibidor de la santina oxidasa, que es la que termina formando el ácido úrico, que se usan en dos situaciones, que son las situaciones, digamos, de riesgo intermedio y bajo, y la rasburicasa es la que se usa en riesgo alto. Obviamente, estos pacientes, depende del riesgo que uno estime previa a la quimio o al tratamiento que se esté por exponer, hay que buscar factores de riesgo, como por ejemplo lo que dijo Kevin recién, el valor basal de una LDH. Si ya parte, por ejemplo, una LDH de 1000, sabemos que va a ser de riesgo alto seguro, o por ejemplo pacientes que tienen el diagnóstico de la enfermedad como tal o una enfermedad renal crónica previa. Entonces, esto es riesgo bajo son las leucemias mieloides agudas o las linfoblásticas agudas que tienen menor a 10.000 o menor a 50.000 blancos, que ahí lo que uno hace es la hidratación y el monitoreo. Después en el medio, dependiendo del valor también de los blancos, hace hidratación y alopurinol, que la dosis, ¿se acuerda más o menos de cuánto era el alopurinol? O la dosis máxima por día. Son de 800 miligramos día, lo que uno, es lo que decía, perdón, ¿cómo es? Eh, Cuando ya está formado, uno intenta usar la rasburicasa. Y el riesgo alto, que son las LMA con mayor a 50.000 blancos o las LLA mayor a 100.000, hace, la hidratación siempre es la piedra angular de los tres, digamos, de los tres grupos, y la rasburicasa que, digamos, esta sería la dosis día, que se mantiene entre 5 a 7 días como parte de tratamiento, pero como prevención se da 3 miligramos vía endovenosa única vez. Y después suelta. No sé si lo llegaron a usar alguna vez acá. En terapia. Mira, ¿en terapia? No, y nosotros tuvimos un paciente de hablar que tenía el norte, creo que era una LCA. ¿Eh? Ah, no, igual lo hice, pero lo usamos una vez y esto no vi que se lo hayan aprobado. Ah, casi. Pero en general lo usan una monodosis. No, Claro, 3 miligramos y... pero nunca como prevención, siempre con lisis instaurada. No, pero bueno, sí, Está recomendada Sí. como prevención en alto riesgo, acá solo lo utilizan Como tratamiento. en lisis instaurada. bien. Y bueno, ya un poco resumiendo, parte de la prevención, obviamente el tratamiento va a estar dirigido no solamente al monitoreo del paciente, que nosotros lo hacemos acá en el Regio, pero en general se recomienda que si ya tiene un riesgo intermedio, pensar en una unidad cerrada por estas alteraciones digamos, de los iones que pueden generar, digamos, complicaciones mortales. Eh, Vieron que cada vez que un paciente tiene sospecha de lisis tumoral, queda en control hemodinámico. Entonces, sin leerlo, ¿qué voy a controlar yo cada hora o cada 2 horas o cada cuántas horas? Y más que nada los signos vitales siempre y el ritmo diurético. Bien. ¿Y le haría laboratorios seguidos o no? Y sí, Dependiendo obviamente de qué qué pasa? laboratorio estamos partiendo. Si ya tiene una hipercalemia de 6 en el primer laboratorio que veo, y sí, vamos a tener que hacer. Y bueno, el tratamiento es esto que decimos, siempre es dirigido a las alteraciones que tenemos en el laboratorio. Si tenemos una hiperpotasemia, todas digamos, las medidas que tenemos de redistribución y eliminación, la hiperfosfatemia, que usaremos quelantes orales, la hipocalcemia, obviamente si es sintomática o no, y la hipouricemia, que dependiendo, digamos, el riesgo que tengamos, usaremos alopurinol o rasburicasa. Y obviamente la insuficiencia renal siempre va a ser secundaria a todas estas complicaciones y tenemos, ya con la hidratación parenteral debería empezar a mejorar, y siempre evitar los famosos nefrotóxicos y obviamente si todo esto falla, llegar a una hemodiálisis de urgencia. Ojalá nunca les pase. Y esto es un poquito para resumir digamos, el mecanismo de acción tanto de la lupurinol como de la rabupricasa. Lo que hace la lupurinol es inhibir a la santina oxidasa que básicamente evita la formación acá de ácido úrico. Y la rasburicasa lo que hace con el ácido úrico ya formado, digamos, ¿cómo es? Lo metabolizan a la antoína y eso permite la eliminación, digamos, del ácido úrico por orina. Y no mucho más. Por favor.